Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar. En las últimas clases vimos nosotros, más o menos estuvimos viendo cuál es la introducción general de los compiladores, qué es un compilador, fases del compilador, ¿verdad? Esto todo nos ayuda a entender y saber a qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Es interesante e importante entender el contexto en el que nos vamos a mover en estos años o en estos semestres, porque es importante, muchas veces no sabemos simplemente responder la pregunta de qué es un compilador, cuál es la diferencia entre un compilador y un intérprete. A veces son conceptos tan sencillos, pero a la larga se han dado casos de que llegamos a compiladores 2 y todo, y a veces no sabemos la diferencia entre uno y otro. Eh, Entonces, por eso eran las primeras clases eh, y la necesidad de tener eh, mucha teoría, ¿verdad? También, como les decía, no vamos a entrar a detalle tan profundo al compilador en la primera clase. Es como un poco ahí de un refresco antes de entrar de lleno. Bien, dudas en general de todo este contenido. Si alguien tiene alguna duda, me lo puede hacer. Bueno, em, siempre les comento, ¿verdad? Que es bueno que ingresen a la sala, ¿verdad? He visto que este semestre ha existido menos participación, entonces, obviamente ahí están las grabaciones y con mucho gusto se suben para que ustedes las puedan volver a consultar, pero es siempre la invitación, ¿verdad? A que participen en la sala, eh, puesto que ahí también se ve. Puede que ustedes tengan alguna duda en el momento y que las podamos solucionar, ¿no? También creo que es algo importante participar siempre en la clase. Bueno, entonces, eh, todo empieza con el análisis léxico, ¿sí? No, aquí me pueden hacer dudas del proyecto, o no lo he visto, sinceramente. Bueno, sí lo he visto, sí lo vi, pero no lo he visto a detalle. Entonces, pero de igual manera, pues aquí tengo el archivo, creo yo. Me lo enviaron, entonces lo estaríamos resolviendo y tratando de resolver las dudas que tengan. Bien. Eh, Adelante, Nerio. Inge, no sé si me escucha. Sí, sí. Es que fíjese que solo tengo una duda de una parte, cómo trabajar, digamos, en el JFlex, pero no sé si es que se la puedo comentar ahorita. Si quieres, dejémoslo a final de clase Va, para está que bien. cuando ya terminemos tipo 8:20, la podremos platicar. Va, está bien. Gracias. Gracias. Bien. Eh, bueno, vamos a empezar. Las fases para construir un compilador empiezan en el análisis léxico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que, primero que nada, ¿cuál es la entrada del análisis léxico? Recordemos cuál era la entrada del análisis léxico, el flujo de caracteres. Y aquí tengo en pantalla, o tenemos en pantalla la definición del escáner, como comúnmente se le llama, ¿verdad? Que es la función de escanear. Dice, la principal función es leer los caracteres de entrada, como les decía. La entrada del análisis léxico son los caracteres, ¿sí? No son tokens, no son lexemas, no, son los caracteres, ¿sí? Los agrupa en lexemas y produce una secuencia de tokens, ¿sí? Entonces aquí estamos introduciendo varios términos que muchas veces pueden llegar a ser confusos o se pueden llegar a venir
sustituir, por decirlo así, uno por el otro, ¿verdad? ¿En qué sentido? A veces pensamos que la función, que el lexema es igual al token, o a veces pensamos que, que el token es lexema y el lexema es token. Entonces, no es así, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su función. Entonces, primero que nada, el escáner o el análisis léxico lee los caracteres, los agrupa en lexemas y como salida tiene tokens, ¿sí? Entonces, tengo como tres estados de los componentes léxicos: caracteres, lexemas y al fin tokens, ¿sí? Son como tres estados o tres momentos en los cuales los componentes léxicos deben de pasar. Primer paso, caracteres; segundo, lexemas; y tercero, tokens, ¿verdad? Entonces es importante poder visualizarlo y tener claro que no siempre, no siempre, sino que siempre va a tener este comportamiento. O sea, cuando hablamos de tokens es porque estamos hablando de la salida, el proceso ya terminó. Cuando estamos hablando del lexema, es dentro del proceso de análisis léxico. Y cuando estamos hablando de caracteres, es cuando empieza el proceso, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo, estoy analizando los caracteres, está empezando. Cuando se les dice, está armando el lexema o está haciendo eh, está evaluando el lexema, estamos hablando de el proceso dentro de, como tal, del análisis léxico. Y cuando hablamos de que estamos construyendo los tokens o ya tengo tokens, quiere decir que ya terminó el proceso de análisis léxico. Perdón. Entonces, es importante poder visualizarlos. Bien. Eh, Esto es lo que realiza el análisis léxico. Y ojo, esto lo hace tanto el intérprete como el compilador. El análisis léxico va para ambos. No es que, digamos, el compilador hace análisis léxico y el intérprete no. O sea, no, esto siempre lo tienen que hacer los dos, ¿verdad? Bien. Dicho eso, ¿cuál es la forma de trabajar? Bueno, el compilador en esta fase principalmente no trabaja linealmente, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos hablar de que en muchas ocasiones pensábamos que el comportamiento es muy lineal por al ver la gráfica de las fases. Entonces, no siempre es así. Puede, pero no quiere decir que siempre va a trabajar lineal. Entonces, tenemos una gráfica, cómo puede trabajar de manera colaborativa, en el cual el sintáctico le pide el léxico y el léxico le pasa al sintáctico un componente léxico, un token en este caso, y así. Pareciera que estas dos fases van ejecutándose al mismo tiempo, o no al mismo tiempo ni paralelamente, sino que en tiempos muy similares, ¿verdad? Pasa también en el que el análisis léxico le brinda todo el flujo de tokens, ¿sí? Con el tema de JFlexicop, en este caso, lo que ellos trabajan, o como trabaja JFlexicop, es JFlex le da todo el flujo de tokens, ¿sí? Pero COP obtiene uno por uno, es decir, si bien es cierto, ya lo tiene todo, lo va tomando uno por uno, ¿verdad? Por eso existe en COP, en el archivo de COP, van a encontrar ustedes en algún momento una función que se llama next token, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simula lo que quiere simular COP es este funcionamiento, en el cual le voy pidiendo uno por uno, ¿sí? Ambas formas de trabajar son válidas, pero pues únicamente es como para mencionar que existen los dos tipos, ¿verdad?
No hay ninguna mejor, ninguna peor, simplemente son diferentes métodos o formas de trabajo. Bien, entonces esto solo era un comentario. Ahora, bien, tenemos tres métodos, o tres, perdón, tres términos bien esenciales, que para antes de empezar a hablar de análisis léxico, para ver los métodos de análisis léxico, eh, son importantes. En el caso de token, patrón y lexema. Esos tres términos comúnmente a veces se confunden, no son similares, cada quien tiene su función dentro del análisis léxico, ¿sí? Cada quien cumple una función en algún momento dado del análisis léxico. No siempre vamos a hablar de tokens, no siempre vamos a hablar de lexemas, no siempre vamos a hablar de patrones, sino que cada quien en un momento determinado durante el proceso de análisis léxico. Ahora, para empezar, vamos a hablar de los lexemas. Los lexemas son una secuencia de caracteres del programa fuente que coinciden con un patrón para un token. Pero ojo, el lexema es la secuencia de caracteres. Por ejemplo, no sé, aquí está. El lexema podría ser void, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, es una secuencia de caracteres, entonces es V, O, I y D, ¿sí? Eso es la secuencia de caracteres. En ningún momento estamos diciendo que esto tiene un sentido, esta es una palabra reservada, no tiene sentido, aquí no le estamos dando sentido, recuerden, el sentido se le da hasta el análisis semántico. Esto solo es una V concatenada con una O, concatenada con una I, concatenada con una D. Esto es el lexema. Dice secuencia de caracteres que coinciden con un patrón. Entonces yo voy a tener un patrón, ya vamos a hablar de qué es patrón. ¿Sí? Pero eso es el lexema. Bien. Y esto va a funcionar o va a servir para realizar un token. Es decir, acá, esta palabra, esto que tengo acá, no es un token. Esto es un lexema, ¿sí? Los tokens no tienen, por decirlo así, una representación visual, ¿verdad? Los tokens son más abstractos, ¿verdad? Ya vamos a hablar de qué es un token, qué conlleva un token, pero son más abstractos eh, que colocar, venir y colocar caracteres, secuencia de caracteres, no, porque los caracteres, cuando los agrupamos, son lexema. ¿Vale? Entonces, bien, entonces, nosotros concluimos que en un lenguaje fuente tenemos N lexemas. Sí, el lexema es cuando un grupo de caracteres cumplen con un patrón. Si un grupo de caracteres, por ejemplo, este no va a cumplir, ya vamos a hablar del patrón, pero creo que ustedes ya saben qué es el patrón. Si esto no cumple con ningún patrón, en sí esto no es un lexema. O podríamos asumir que este es un lexema de error, pero pues no existe el término, ¿no? Este es un error nada más. No existe como tal lexema, no se forma. Este sí es lexema, este también. Esto también es lexema. A pesar de ser solo un carácter, también es lexema. Este es un lexema. Bien, este sí, ¿verdad? Habíamos dicho, este era el que no es lexema. Perdón, este no es lexema.
¿no? ¿Por qué? Porque no cumple ningún patrón. Entonces, este es un lexema, esto también, este pequeño es un lexema, esto también, este pequeño también es un lexema, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando de que los patrones o los lexemas tienen que tener una longitud mínima, ¿no? Pueden ser lexemas de uno y ya, pero son lexemas. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esto que tenemos acá, o todo, mejor dicho, todo junto, todo esto, acá es el programa fuente, el flujo de caracteres, los caracteres como tal, y está compuesto de muchos o diversos lexemas, que son la unidad mínima, por decirlo, es esto, aquí hay otro, todo eso, todos estos son lexemas, ¿sí? Aquí hay otro lexema, aquí hay otro, y así sucesivamente, todo esto es lexema. Entonces, nos damos cuenta que dentro de un lenguaje, o dentro de un programa, mejor dicho, existen infinidad de lexemas. O sea, no voy a decir que, no voy a decir que esto es, por decirlo así, solo voy a tener un lexema, voy a tener 10 lexemas máximos, ¿no? O sea, voy a tener la cantidad que estén dentro del programa fuente, ¿sí? Bien, sigamos. No sé si hay dudas hasta acá. Gracias, Ángel, por la consulta. Lo que colocaste es muy acertado a lo que necesitamos o a lo que estamos definiendo. Bien, vamos con los patrones. El patrón es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas en un token o para un token. No hay problema. En o para es lo mismo en este contexto. Pero dice, es la descripción de la forma que puede tomar los lexemas, ¿sí? Es decir, es el molde, ya vamos con tu consulta ahí, Luis, es el molde de los lexemas o de los caracteres, mejor dicho, caracteres, es el molde de los caracteres, ¿sí? Que cuando cumplen cierto molde, se convierte en lexema, ¿verdad? Ya tiene cierto orden, ya tiene cierto, por algo es la palabra, ya se tiene cierto patrón. El patrón es algo que nosotros definimos en el lenguaje, es correcto, ustedes definen los patrones. Aquí en la sala, qué creen ustedes? ¿Quién es el patrón? Ya lo han trabajado. ¿Quién creen que es el patrón? Ahí lo pueden colocar ahí en el chat. ¿Quién creen que es el correcto, Mary? La expresión regular. La expresión regular, eh, la expresión regular, Ángel. La expresión regular es el patrón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace una expresión regular? O en este caso, todavía no hemos entrado a expresiones regulares, ya lo vamos a ver la otra semana. O posiblemente el siguiente día de clases, el jueves. Eh, pero ¿qué cumple? Su función es un, un molde, ¿verdad? Siempre pongo este ejemplo y siempre voy a decir, lo voy a cambiar, pero nunca lo cambio, la verdad. Siempre es lo que más me funciona, la verdad, sinceramente. Disculpen por ahí si alguien ya sabe qué ejemplo voy a colocar, pero sinceramente algo más gráfico no he encontrado. Y hasta que no eliminen la imagen de la web, no lo voy a seguir utilizando, creo yo. Estas son las expresiones regulares. Son moldes, ¿verdad? Es esto. Estas son las expresiones regulares. Por ejemplo, imaginemos, adelantando un poco, porque sé que ya más o menos tienen el concepto de expresión regular en, de lenguajes formales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, la expresión regular del número. ¿Qué números puede modelar? Este, 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 este
Y así sucesivamente puede modelar números, no tiene límites, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con un molde de galletas. Eh, por ejemplo, esta galleta de la galleta de jengibre, ¿verdad? Puede modelar una galleta de harina, una galleta de harina integral, qué sé yo, una galleta de chocolate, una galleta con chispas de chocolate, una de vainilla, una de menta. O sea, el punto es que es el mismo molde, es lo mismo pasa con las expresiones regulares, así como les puse acá. La expresión regular del número va a modelar infinitos números, porque recordemos, los números son infinitos. Aparte, si le pongo un límite, pues ahí no, ¿verdad? Pero puede modelar infinitos números. O sea, no es que, digamos, tenga como tal una limitante. O tampoco es como venir, puedo colocarlo, ¿verdad? Pero eh, tampoco puedo venir y decir que, que estos son únicamente solo para uno. O sea, no necesariamente. Pasa lo mismo con la expresión regular de los identificadores, ¿verdad? El ID. ¿Cuántos IDs pueden modelar? Por ejemplo, digamos esta estrella, la expresión regular del ID. ¿Qué IDs pueden modelar? O identificadores. X, bar 1, ABC, Compi 1, con Camel Case, con Snake Case, como ustedes lo desean, pero todos son identificadores. Entonces, esa es la función del patrón, modelar. Y cuando cumplen con este molde, por decirlo así, ahí les voy a decir que son lexemas. Entonces, es lo mismo que yo les diga acá, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esta casa. Yo tengo todos los condimentos fuera y esos no son lexemas. Cuando pasan por acá y veo que sí casó, ahí se forma ya se denomina lexema, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Afuera yo solo tengo caracteres, pues cuando ya veo que responden a un patrón, ahí ya son lexema, ¿verdad? Siempre uso este ejemplo porque me parece muy gráfico, la verdad, bastante gráfico, ¿verdad? Entonces, no me gusta. Entonces, como les digo, si alguien ya lo ha visto, que lo pongo, pues ahí pido perdón de antemano que tal vez diga lo mismo, el mismo ejemplo o algo así, pero pues sí lo veo bastante, sí lo veo bastante importante este ejemplo. Bien, entonces eso es el patrón. Y como bien hemos hablado, el patrón es la expresión regular, ¿verdad? Entonces, perdón, se me cerró esto. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a qué es patrón o lexema. Ahí me lo pueden ir colocando si tiene alguien alguna duda. O todo en orden también. Pueden reaccionar si todo en orden también. Ahora, ¿qué es el token? ¿Sí? Lo que a veces en muchas ocasiones se confunde de que como a veces hemos dicho, el análisis léxico lo que hace es verificar tokens o algo así, ve que el orden de los tokens sea el correcto. Y a veces es porque en ningún momento en el curso anterior nos dijeron que es un token. Entonces, ¿qué es un token? Bueno, el token es un par de clave valor dicho
Y dicho par es el nombre del token y el valor de un atributo opcional. ¿Qué es esto de par? Desde acá ya estamos hablando de que el token es algo abstracto, ¿sí? El token es algo que no necesariamente eh, lo podemos visualizar, ¿sí? No necesariamente nosotros vamos a estar diciendo, es que aquí cabal estoy viendo el token. No es eso. O sea, no es eso que nosotros podamos ver el token tan claramente. Para ver qué es un token, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo sencillo y solo déjenme abrir una hoja de cálculo que lo vamos a ver de una manera de una manera un poco más clara, ¿verdad? Bien, aquí está. Vamos a poner acá, por ejemplo, bien. Por lo regular, como se recuerdan cuando estábamos hablando las fases del análisis léxico, y de hecho lo vamos a poner acá, perdón, las fases del compilador. Vamos a ver. Solo quiero ver si tengo la imagen aquí a la mano, en el cual mirábamos las salidas, ¿verdad? Es esta. Solo. No lo encuentro, pero debe estar, bueno, bueno, no subí la presentación tampoco. Solo quiero ver si es esta. Es esta. No específicamente esta, pero me va a servir. Bien, vamos a ver. Es una tesis. Aquí está. Bien. Entonces, de acá, nosotros estamos viendo que viene un flujo de caracteres y tengo como salida una secuencia. No me sirve mucho esta imagen, pero eh, la idea es la misma. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Acá la salida es una estructura de datos. ¿Se recuerdan cuando yo les estaba diciendo? Pasamos de caracteres a una lista simplemente enlazada, doblemente enlazada, no lo sé. Pero esa es nuestra salida. Entonces, en ese punto, nosotros debemos de construir una estructura. Entonces, si yo tengo como salida una lista simplemente, o una lista, ¿verdad? No vamos a decir si es simple, o sea, cualquier implementación es válida. Bien, ¿qué tenemos nosotros como salida? ¿O qué es entonces un token? Un token va a ser un nodo de la lista, ¿sí? Va a ser un nodo. Entonces, ¿qué debe de llevar ese nodo? Bueno, miremos un ejemplo. Bueno, vamos a ver un ejemplo de los tokens. Acá vamos a colocar el número de token, o no, identificador del token, lexema. Le vamos a poner solo por el momento solo estos dos, para no ir entrando más a detalles que posiblemente no nos funcionen. Bien. Viene el compilador y empieza a leer acá. Identifica void. Void, digamos que está en la expresión regular de tipo,
¿sí? De tipos. Bien. Entonces, aquí le voy a colocar tipo. Es un identificador tipo. Y el lexema es void. Le voy a agregar otros más para que no, para hacerlo un poco más completo. Línea y columna. ¿Sí? Entonces, línea acá es 1. Columna es 1. Me estoy fijando acá abajo, ¿verdad? 1,1. Y esto, jóvenes, señores, damas, esto es el token. Esto que tengo subrayado es el token, ¿sí? El token no es solo void, el token no es la línea, la columna, el token no es el tipo, el identificador, o en este caso es el tipo, no, sino que el token es el conjunto, son esos cuatro, perdón. Alguien puede colocarle otras cosas más también, pero a mí siempre me ha funcionado, me ha gustado ver los tokens como estos 4 elementos, ¿verdad? Esto es un token, ¿sí? Esto es el token. Y el análisis sintáctico recibe que estos nodos pequeñitos, y ya los mete en un árbol, ¿verdad? Pero en sí, decir que el token es la palabra void, no. ¿Por qué? Porque void es el lexema, ¿sí? Hay quienes le agregan aquí a la secuencia de tokens qué patrón cumplió, pero no necesariamente es lo recomendable. Bien. Entonces, sigamos. Aquí está mi método. ¿Mi método qué es? ¿Qué es mi método? Esto es un identificador. Le vamos a poner ID. Lexema será mi método, ¿sí? Línea es 1 y columna es 6. 1,6. ¿Sí? Entonces acá, ¿se dan cuenta? Ya vamos colocando las formas ya va tomando forma los tokens, ¿verdad? Bien. Entonces podemos proseguir. Viene el paréntesis. Tipo, paréntesis que abre, digamos. Lexema será el paréntesis que abre. Línea es 1, columna 14. Y así sucesivamente se va armando. Por ejemplo, acá tenemos entero o int. ¿Esto qué es? Esto es otro tipo. Lexema será int. Aquí sí nos interesa como tal la palabra. Línea es 1, columna 15. En este caso viene, digamos, acá es una ref ID, es algo por referencia. El lexema será este. Línea, tenemos 1, columna 19. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que nuestro flujo de tokens como tal, o la salida del análisis léxico, es esta lista. ¿Sí? ¿Qué va a haber? Como no sé si se recuerdan cuando estábamos viendo los ejemplos de análisis sintáctico. Creo que aquí lo tengo. Que el sintáctico lo que ve es esto: tipo, ID igual, valor, punto y coma. ¿Se recuerdan? Lo que pasa es que el lexema lo que ve es esta columna. Entonces el lexema, el análisis sintáctico, perdón, lo que le interesa es que aquí venga tipo, ID, paréntesis que abre, tipo, porque viene un parámetro, digamos, y acá ref ID, y así sucesivamente. Aquí es coma, tipo, y así sucesivamente. Entonces, esta columna que está en amarillo es la que le interesa al sintáctico. Al semántico lo que le va a interesar son estas dos. Estas dos le interesa al semántico, pero al sintáctico le interesa solo esta. Al sintáctico no le interesa esto.
¿Por qué? Porque a mí no me interesa si el tipo corresponde, si el método ya fue definido, o sea, eso no le interesa, ¿sí? Y eso no en ningún momento le va a interesar al sintáctico, porque pues así es su forma de trabajar. Entonces, acá posiblemente podríamos terminar un poco la línea, está un poco largo el ejemplo, pero pues vamos a ir terminando. Coma, lexema es la coma, línea es, perdón, 1, columna 21, tipo, int, acá es columna 1, pero línea 1, columna 23, luego viene otro ref ID, acá es Y, línea 1, columna 27, luego viene paréntesis que cierra, 1.29, aquí es paréntesis que cierra, y 1.29. Aquí tenemos perdón, llave que abre, tenemos esto, 1.30, 1.30, y así sucesivamente puedo ir llenando, ¿verdad? Aquí viene otra vez ref ID, es X, 22, es columna 22, ¿sí me indica acá? 22. Ahí viene un igual, aquí le voy a poder colocar igual, aquí está, este es el que buscaba, igual, eh, es 2.4, y así sucesivamente, ¿verdad? Estos son los tokens. Entonces, todo esto es la lista de tokens. Es una lista, ¿verdad? A la larga, no estoy haciendo más que venir y hacer una estructura de datos lineal. No es más que solo abre algún pizarrón que tengo por acá. O voy a hacer un draw IO. Vamos a ver. Bueno, no me abre draw IO. Bien, aquí está. Bien, entonces, como lo podemos observar, nosotros es de la siguiente manera. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, para nuestro ejemplo, tendríamos ID, es tipo, lexema es void, línea es 1, columna es 1, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que podemos venir y observar, lo que voy a hacer es una lista.
Entonces ahí vamos a ver que esto es un comportamiento lineal. Así sucesivamente. Podemos agregar otro. Aquí paréntesis que abre. El eczema es este, 14. Entonces, como les decía, es una lista. La tarea del sintáctico es agarrar esta lista y convertirla a un árbol, ¿verdad? A un árbol. Entonces, aquí viene otra vez tipo, el eczema int, es 1.15, ¿verdad? Y esta es la lista, ¿verdad? Esto va siguiendo, pero esta es la salida del del léxico, perdón, ¿sí? Esta es la salida del léxico. Bien. Entonces, tenemos tres conceptos claves. El lexema, que es el carácter puro, el patrón, que son las expresiones regulares, y el token, que es la salida, en este caso la lista, ya cualquiera de las dos lo podemos representar, ¿verdad? O sea, como les decía, también no tiene una representación tan clara como para venir y decir, tan gráfica, por decirlo así. Aquí está, aquí puedo ver el eczema. No, sino que el eczema es una estructura, ¿verdad? Bien. Entonces, dudas hasta acá con respecto a estos términos, a estos tres términos, de token, lexema y patrón. ¿Todo bien? ¿Sí queda claro? Ok, gracias. Bien, entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor me la puede realizar. Otros conceptos que son importantes de visualizar en este punto, solamente los vamos a medio platicar, no vamos a entrar tan en detalle, son los de buffer y centinela. Esos son conceptos ya muy profundos de compiladores, no los vamos a implementar en ningún momento, solamente les voy a comentar. El buffer es, por decirlo, es el bus, mejor dicho, el bus de que lleva o el transporte que lleva los caracteres, ¿verdad? Entonces acá tenemos la fórmula de la ecuación de Einstein, ¿verdad? Es igual a mc elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces acá tengo aquí tengo un buffer y aquí tengo otro buffer. Entonces el buffer es el que lleva los caracteres, ¿verdad? Entonces el léxico como tal lo que hace es leer el buffer, ¿sí? Va leyendo el buffer. Entonces, en muchas ocasiones, lo que, lo que se realiza cuando se hace un compilador desde muy bajo nivel es venir y que el léxico interactúe con el buffer. Obviamente ustedes no lo van a hacer, ya tienen herramientas que hagan esto, entonces no es como que nosotros estemos ahí interactuando directamente con el, con el buffer, ¿verdad? Pero ese es el objetivo. Se dan cuenta, acá tenemos nosotros dos buffers y en esos buffers, dentro de ellos van los caracteres. Eh, y bien, ¿qué es el centinela? El centinela es el que indica el fin del buffer. Aquí lo vemos, el fin del buffer o el fin de la cadena. Cualquiera de los dos. Son caracteres no imprimibles, eh, en el cual pues lo que nos está indicando, lo que nos está indicando es dónde termina.
termina, en este caso, el buffer o la cadena. En este caso, por ejemplo, acá tenemos, aquí termina el buffer. Pero en el siguiente buffer tenemos dos centinelas. Tenemos el centinela de acá y otro al final. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que aquí está indicando uno que termina la cadena y el otro está indicando que termina el buffer, ¿verdad? Entonces es por eso que existen dos. Entonces, esos son dos términos que siempre se les va a que se les pregunte, y también en algún momento puede que esto también sea interesante también investigar. Pero en sí esto no entra como tal a la construcción, ¿verdad? Ustedes no manipulan, ustedes no están manipulando estos estos términos cuando están haciendo sus proyectos. O sea, ustedes no se van a encontrar ante implemente un buffer, implemente un centinela o algo así. No, definitivamente no. Pero son conceptos que es importante para el análisis léxico porque cuando estamos hablando de construcción pura de compiladores, estamos hablando de lleno con análisis léxico y sin centinelas y buffer, ¿verdad? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Queda claro? No me recuerdo quién fue el que me preguntó que me hizo la consulta o sí, la consulta que si podía realizar preguntas del proyecto. Me la puede realizar ahorita en este momento, solo que me den chance, voy a buscar el enunciado que por acá lo tengo, para estar en contexto. Listo, no sé quién era, quien pueda realizar, ¿cómo determino el buffer? El buffer se determina por la capacidad de tu arquitectura. Por lo general son de 8 bits, no estoy mal. O 16, creo yo, 16. Vamos a ver. No, es de 32. 32 es la arquitectura de 64 bits. Y la arquitectura es de 16, perdón, de 32 es de 16. Es automático. Es automático. Entonces no es como tal ahí que lo asigne, no, eso es automático según la capacidad del, del procesador. Adelante con la consulta, antes de entrar al siguiente tema. Ingeniero, solo que era una duda así bien así del proyecto, digamos que nos viene que podemos hacer como conjuntos, así como lo puse en el chat. Ok. Digamos, yo la última parte, digamos, después de la flecha, que la tomé como quien dice asignación, agarré como quien dice como dos expresiones regulares que pueda, como quien dice, determinar cada parte, digamos, ¿verdad? A O ver, sea, acá de la derecha, digamos. O sea, digamos, después de la flecha, digamos, tomé como quien dice una expresión regular para ese tipo, digamos, de patrones, digamos, y una segunda por si fuera, digamos, por coma, ¿verdad? ya, 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 Ajá. ya. Solo que tenía una duda que digamos que si viene un espacio en blanco, entonces digamos que, o sea, a mí digamos, como se le agrega esa parte donde para que salte, como quien dice, los espacios en blancos, pero entonces a la hora de crear los tokens, como quien dice, crea, como quien dice, dos tokens diferentes. Sí, O son sea, dos tokens. partidos ya sea la mitad, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna forma o es ya en el COP que se trabaja eso, como quien dice, para esa recuperación de errores, digamos? Eh, es que va a depender porque incluso si para vos el espacio en blanco es un error, lo tenés que incluir, el espacio en blanco, no lo tenés que omitir. Lo tengo que incluir digamos, como en la En expresión el, regular. ajá. Digamos, de No esta parte. necesariamente No. no necesariamente, porque hasta abajo en Lex me recuerdo que lo que se puede venir, lo que comúnmente se hace, es que se omita el Ajá, espacio en blanco. ajá, que Entonces, eso no lo estaba tenés que viendo sus incluir. videos. Eso lo Ujú. tengo que borrar. No, ajá, lo tenés que borrar y ahí el espacio en blanco entra como tal
a tener una función dentro del análisis léxico. Entonces, cuando eliminas el espacio en blanco o la omisión del espacio en blanco, lo que hace es que vas a leer el espacio en blanco. Pero, sinceramente, yo no te recomendaría, porque el espacio en blanco no hay mucho lenguaje, no hay muchos lenguajes que tomen en cuenta el espacio en blanco. Ojo, espacio en blanco, porque tabulación es otra cosa. Ajá. Pero el espacio en blanco, yo sí considero que pues, no tendrías que tener ningún problema con omitirlo, ¿verdad? O sea, Ya, aquí como no hay omitir. ningún... Y entonces, en la parte, digamos, al omitirlo, digamos, en la parte del COP, digamos que, como le digo, digamos, crea como quien dice dos, a mí me crea, al menos por como le dice, como, digamos, como expresión regular, digamos, sería, digamos, un token del que yo creé, y lo que sigue, digamos, sería como quien dice otro token, digamos, ¿verdad? Sí, este es un Ah, token, este es otro ajá. token, este es otro, este es otro, este es O, otro. o sea que es mejor trabajarlo, digamos, así por separado, digamos. Sí, siempre. O Ya, sea, es que yo había, como quien dice, hecho una expresión regular en sí que detectara, digamos, como no, si no, venía todo completo, no, no, digamos. no, eso No, es tarea, eso es tarea del sintáctico. ya, ya, Porque ya. ¿cuál es la tarea del léxico? Recordémonos, y esto Ajá, es para todos. ¿Cuál es la tarea del léxico? Que un carácter pertenezca al lenguaje. Ya cuando querés incluir todo esto en una expresión regular, ya estás viendo orden, ya, y eso es tarea sintáctica, eso es ya, tarea en la gramática. O sea, es lo único que va a hacer la expresión regular es esto. Ya en tu gramática definís si, ya definís si, cuál es el orden, cuántos vienen, o sea, eso, ya, pero eso ya es en la gramática, ya, ya, ya. ¿verdad? Entonces, en esto no es, por el momento, esto no es acá, ¿verdad? Ya, está bien, muchas gracias, ingeniero, que estaba viendo ahí sus videos para intentar avanzar poco a poco y como todavía no ha llegado suficiente, pero es que tenía la duda. Ok, pero no, acá esto es tarea sintáctica. Ya, De hecho, por eso les había dicho también en su momento, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda o ven necesario que se explique cómo construir una gramática, también, ¿verdad? Pues me lo dice. Muchas gracias, Deri. Otra consulta en este tema, de cualquier tema, puede ser de este o en sí de la, del proyecto, también podríamos platicarlo. No sé si tienen dudas. Bien, vamos a continuar. Eh, Vamos a entrar a nuestro tema que teníamos preparado para la siguiente clase, pero es importante que ya, dado que ya concluimos el concepto de los conceptos que teníamos de, de análisis léxico, vamos a tocar el tema de operadores del lenguaje, ¿sí? Entonces, un operador del lenguaje, en este momento les voy a compartir, es la base del análisis léxico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el operador del lenguaje? En este momento, vemos. Bien. Eh, tengo. Tenemos que, en, en sí, cuando hablamos de matemática, hablamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de cálculo, en el cálculo hay sumas, ¿verdad? Pueden ser sumas de derivadas, sumas de integrales, sumas o un producto algebraico dentro de la integral, dentro de la derivada, pero ojo, la suma no es una operación de cálculo, la suma es una operación aritmética. Que el cálculo o el álgebra lo utilicen es cierto, pero eso corresponde al área algebraica, perdón, al área aritmética, ¿sí? A la base, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa lo mismo en, eh, pasa lo mismo acá en el área de compiladores. Cuando yo voy a hablar de expresiones regulares, esto está basado, o patrones, esto está basado en algo más primitivo, que es los operadores del lenguaje, ¿sí?
todos los lenguajes tienen operaciones básicas que ya posteriormente, ya después, por ejemplo, en este caso, las expresiones regulares las utilizan, pero lo primitivo es las operaciones del lenguaje. Bien, seguimos. Por cierto, en este momento está participando un atleta guatemalteco y está cerca de la medalla olímpica de bronce, ¿verdad? Entonces, ahí solo les comento. Bien, entonces, ¿qué tenemos como operadores del lenguaje? ¿Qué son los... no, ahorita está en tercer lugar. Entonces, creo que unas rondas más y se queda con el bronce. Bien, cómo es la vida, ¿verdad? Porque yo era estudiante y estaba en clases también cuando Eric Barrondo se quedó con ahí está, aseguró la medalla de bronce. Es una medalla olímpica. Aquí está. Entonces les decía, yo vi la medalla de Eric Barrondo saliendo ¿cómo es la vida? Saliendo de un laboratorio de compiladores uno o compiladores dos, no me recuerdo, pero estaba saliendo de un laboratorio. Y yo vi la medalla olímpica de Eric Barrondo. Y antes no teníamos tantos datos, ni celulares, ni nada, pero, pero me acuerdo que tenía un compañero que pues le iba bastante bien y tenía datos. Y ahí vimos, ¿verdad? Ahí vimos la medalla de plata de Eric Barrondo. Pues era, como les digo, eso fue hace 12 años, imagínense, estaba patojito, tenía su edad de ustedes, 22 años por ahí. Sí, 22 tenía, no, 20 por ahí, 20, 21 tenía en ese entonces. Pero ahora me toca verlo desde otro lado. Bien, el ciclo de la vida, correcto. Me da gusto, pues, siempre ando metido acá en este más de lado. Bueno, entonces tenemos en la pantalla, tenemos definiciones de los operadores del lenguaje. Y si se dan cuenta, son operaciones que parecieran que son muy similares a las expresiones regulares, pero no son iguales, ¿sí? Son diferentes, tienen una diferencia muy sutil, por decirlo así. ¿En dónde está la diferencia? En que las expresiones regulares tienen unas reglas diferentes a como lo tiene la, la, las expresiones o las operaciones del lenguaje. Son diferentes y tienen unas leyes diferentes, pero están basados. Bien. Entonces, otro tema también es importante es que las operaciones del lenguaje pareciera que ven mucho de conjuntos, ¿sí? Pero no nos vayamos con esa finta. Son levemente o ligeramente diferentes a los conjuntos, ¿sí? Son ligeramente diferentes a los conjuntos, ¿sí? Entonces, si tengamos eso en cuenta. Bien, vamos con el primero y creo que solo esto nos va a dar tiempo, que es el de la unión, ¿sí? Empecemos con la unión. Dice, tengo un lenguaje L y otro M. L unión M está definido tal que S es el resultado de la unión, S está en L o S está en M, ¿sí? Entonces, esto indica varias cuestiones. ¿Cuáles son las cosas que esto indica? Primero, el resultado de la unión de dos lenguajes da S.
¿Sí? Entonces, vamos a volver a abrir esto porque ya lo cerré. Ah, no, aquí está. Tengo L dado por A, E, I, O, U. M, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, dice que L unión M será igual a qué? Perdón, sin los llaves. ¿Será igual a qué? Será igual a S, ¿sí? A S. Ojo, S. ¿Cuántos caracteres, por decirlo así? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuántos elementos representa S? S representa a, no, representa un elemento, ¿sí? Porque si fueran 10, tendría que ser, S tendría que ser S, R, M, o sea, 10. No, S solo es uno. Y dice, lo voy a limpiar, dice que S está en L o S está en M. Por eso, S solo es uno. Sí, adelantándonos a la siguiente, todavía nos vamos a ver la siguiente definición, pero la siguiente definición dice ST, ahí son dos. Ojo, correcto, esto no es un, por eso les dije al inicio, es ligeramente similar, pero no es igual. Esto no es la unión de dos conjuntos, esta es la unión de dos lenguajes. La teoría de conjuntos es diferente a la teoría de lenguajes, ¿sí? Si bien es cierto, conjuntos me diría que tengo 10, la unión de lenguajes me dice como resultado 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la premisa? Dice que L unión M es igual a S, tal que S está en L o S está en M, ¿sí? ¿Cuál es la posible respuesta? Una posible respuesta sería A. Revisemos. L unión M, sí. ¿Cuál es la salida? S, correcto, un elemento. Tal que S está en L, veamos, A está en L, sí. Ah, bueno, perfecto. Veamos otro ejemplo. L unión M es igual a 3, por ejemplo. L unión M, ¿cuál es la salida? 3. ¿Es un elemento? Sí. S está en L, en este caso 3 está en L, no. Vamos a la siguiente parte. ¿Está en M? Sí, aquí está. Ah, bueno, entonces esto es válido. Entonces, eso es, hay 10 posibles respuestas, es correcto, pero solo de un elemento. Entonces, lo que comentas, Hugo, es cierto. Muchas veces se confunde y dicen que, bueno, bueno, la salida es esto. No, esta no es la salida. Esto no es salida. ¿Por qué? Porque la salida es S, es un elemento, ¿sí? Es un elemento. Eh, no son 10 elementos, solo es uno, que tiene que cumplir ese único elemento, o está en L o está en M, ¿sí? Únicamente. Mientras que acá, por ejemplo, si lo representamos aquí, de esta manera, no. Tengo 10 elementos, ¿verdad? Entonces, no. Solamente la respuesta es de esta manera, ¿verdad? Podríamos hablar de esto, pero también y, por ejemplo. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es válido o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es válido o no? ¿Sería una respuesta válida?
No sé qué creen ustedes. No, no es válido. ¿Por qué no es válido? Ahora la pregunta es ¿por qué? Si dijimos que la respuesta debe ser un solo elemento, correcto. Dice porque solo pide un elemento. No es que pida, es que el resultado es un elemento. Y aquí ya tenemos dos. Correcto, aquí Víctor dice, porque tiene que estar en L o en M, y a eso quiero llegar. La unión a la larga es un OR, ¿sí? Es un OR. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángela. Se los agradezco mucho. Entonces, esto es un OR. O estoy en un lado o estoy en el otro. No puedo estar en los dos. Y esta respuesta, que primero que nada tiene dos elementos. Segundo, L está en, perdón, A está en L y 0 está en M. Es decir, está en los dos. Y no, acá es un OR correcto. Es un OR exclusivo. Entonces, acá estoy, esto es el comportamiento de un OR. ¿Sí? Entonces, de esta manera. Vamos a verlo con un diagrama. Por ejemplo, L unión L. ¿Sí? Entonces, a la larga será algo así. Será como un OR. Entonces, aquí va a decir, bueno, o estoy del lado o estoy de este lado o estoy de este lado. Por ejemplo, estoy así. Pero en ningún momento cumplo con las dos condicionantes. Y ojo, el resultado será que será de esta manera. Por ejemplo, me voy por este lado. Puede ser que el elemento pertenezca, sí, se puede dar el caso. Sí, es correcto, gracias Hugo. Se puede dar el caso sin ningún problema. Pero en este tema, pues perdería como un poco de sentido de venir a definir dos lenguajes o este tipo de lenguajes, ¿verdad? Por lo regular no, ya la práctica no tiene, en la práctica no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero sí matemáticamente se puede dar. En el caso, por ejemplo, acá, en este caso, pues me voy por este lado, ¿verdad? En otro caso, por ejemplo, me podría ir de este lado, ¿verdad? Me podría ir por este lado y decir aquí que es 1, ¿verdad? Y ya. Pero lo que dice Hugo es cierto, se puede dar esto. A está en L. O sea, en ningún momento me voy a ir por la definición de M. ¿Por qué? Porque pues los árboles empiezan de izquierda a derecha. Así bueno, todos los compiladores se le interpretan de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ah, entonces, en algún momento viene el compilador y empieza de este lado. Detecta que aquí está A, sí, entonces se queda acá. Y jamás va a llegar a este lado. Pero, pues, se puede dar. O sea, matemáticamente, perdón, no es imposible. ¿Vale? Entonces, esta es la premisa de la unión, ¿sí? Pero ojo, todos los lenguajes tienen esta operación, unión, ¿sí? Me estoy adelantando un poco cuando les dije que esto es un OR, ¿verdad? Pero ese es para el mundo de las expresiones regulares, ¿verdad? Ya vamos a ir cerrando. Este es para el mundo de las expresiones regulares, no para las operaciones del lenguaje. En operaciones del lenguaje, esto se denomina
unión. Y todos los lenguajes, ya sean naturales o lenguajes ya de más bajo nivel, como es un lenguaje de programación, tienen la unión. LOR ya es a nivel de expresiones regulares, pero les estaba haciendo un poco la observación. Pero el comportamiento es para lenguajes en general, ¿verdad? Lenguajes en general. Ya vamos a ir viendo cuando sigamos observando las definiciones de las operaciones del lenguaje más a detalle. En la siguiente clase, que pues nos tocará ver la concatenación clean y positiva, ya vamos a ir viendo que pues acá lo que se busca es armar un lenguaje con el cual me pueda comunicar. No sé si tienen alguna duda con respecto a este tema, con respecto a la unión. No sé si hay dudas, preguntas. ¿Todo queda claro? Si logran entender y ver el por qué la unión se comporta así. Sí, sí, a la larga es un honor. Eh, Ahorita les confirmo bien este tema. Sí, a la larga es lo inclusivo que menciono. Esa es la premisa final, un honor inclusivo, en el cual su único caso falso será en el cual no pertenezca a pertenezca a un elemento no pertenezca a ningún lenguaje. Ese es su único caso falso, que es el inclusivo. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Entonces, como conclusión, acá empezamos a ver cómo se comportan los lenguajes. Es importante, ¿por qué? Porque de acá nacen las expresiones regulares. ¿Y qué es una expresión regular, dijimos? Un patrón. ¿Y el patrón qué va a hacer? Va a visualizar el comportamiento de los lexemas. ¿Y el resultado qué es? Es un token. ¿Sí? Entonces todo está entrelazado, todo tiene un porqué, lo estamos revisando. Acá pues no podemos hablar de expresiones regulares si no hablamos de dónde vienen, ¿verdad? Las expresiones regulares no es conocimiento, por decirlo así, único de ellos, sino que ellos tienen una base, que son las operaciones de los lenguajes. Entonces, es algo como por decirlo un poco más primitivo. Como les decía, el ejemplo análogo con las eh, operaciones de cálculo versus las operaciones aritméticas. Que en cálculo se utilicen sumas, restas, multiplicaciones, no significa que sean operaciones de cálculo, solamente las utilizan. Pasa lo mismo con las expresiones regulares. Ahí tengo OR, concatenación, CLINI, pero no significa que sean de expresiones regulares. Son de operaciones de los lenguajes. Y todos los lenguajes tienen ese tipo de operaciones. Todos los lenguajes tienen una concatenación, una unión, una cerradura, ¿verdad? Una positiva. Ya las operaciones, ya las expresiones regulares le meten otras leyes, otras propiedades, otros principios, pero ya los vamos a estar estudiando. Primitivamente estamos hablando de operaciones de los lenguajes. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien, entonces si no hay más dudas, preguntas, que dejamos hasta acá la clase del día de hoy y nos vemos el día jueves. Vamos a seguir viendo las operaciones de los lenguajes, en este caso la concatenación y la cerradura de Kleene y la positiva que nos queda, para ya dar paso a las expresiones regulares y sus contextos que necesita la expresión regular. Entonces,
Eso es hasta el día de hoy y nos vemos el jueves. Que tengan un buen día.